En Radio Más son las 12, en punto. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, presentan Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Iniciamos. Y sabemos que ese milpa está como nuestros hijos, ese maíz, porque es un niño y una niña. También tiene su espíritu como nosotros. Y viene viento, lo espanta, dice, no se da, lo tumba, lo hace feo. Entonces por eso nosotros hacemos costumbre. A todos tienen cómo lo hablan, los tomes cantan, ustedes hablan, nosotros también hablamos. Todos hablan uno solo, todos aunque a diferentes lenguas, pero todos pedimos una cosa, porque tenemos hambre, porque tenemos calor, el sol nos está quemando. Por eso se hace la santa costumbre, ¿sí? Para dar gracias, estamos vivos, para pedirles perdón porque le hacemos daño. Tal vez nosotros directamente no, pero lejos le hacen daño. Baklamas teka pelau chusinan kan baklamas teka pelau chbachu talaqawnin talapanak yuchawayani huchanak smokyatek anikilisan kan hunkan Radio Más pashkaklala qayaw shamoktan bachukatay lipintek makanami lilatkan makanami litapatzkan kawach unteret bachu yukshwilanantek ani Veracruz, Hidalgo, Puebla, Santa Ancha Chu, anu Querétaro, Tamaulipas, untelete chwaxmokyatek uxchunch la kimputableninka alint ani Pusca, baklamastek ayaw yuchabay ani hulchan. El saludo para ustedes, amigos, amigas que nos dejan acompañarles a través de las frecuencias de Radio Más. Les damos la más cordial bienvenida en este programa Voces que Resisten. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina. Como siempre agradecemos pues a los integrantes de este grupo de realización de Radio Más, acá en Quintapuancan, en Voces que Resisten, a Lalo Alafita, a Cristi, que están bien pues centrados para que llegue a ustedes este programa de manera puntual a través de sus dispositivos o pues en los aparatos que nos estén escuchando. Luis Donaldo, gracias por transmitirnos en las redes sociales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, y por supuesto en las redes como el Facebook y YouTube, Malakpuchunch, Tlazojkamati, como se dice en náhuatl. Y a ustedes quienes están en casa disfrutando seguramente del trabajo, de su labor, en este día les saludamos. Esperemos que estén a gusto en compañía de sintonizando, por supuesto, esta su emisora Radio Más. Bienvenidos, hoy tenemos mucho de qué platicar, sobre todo de lo que está sucediendo en nuestras regiones, en cada una de nuestras comunidades. Es mes de junio, casi se nos va, y bueno, pues la lluvia nos ha anunciado, pues bien, la lluvia nos está anunciando, por supuesto, mucha esperanza, mucha vida, como dicen en nuestras comunidades. De repente, pues el susto que nos da porque pues la tierra se moja, la tierra se ablanda y bueno, se desgajan cerros, los ríos se desbordan. Todo sucede en este mes de junio. La precaución es necesaria. Sin embargo, la otra parte es, y lo platicábamos hace unos días, el miércoles, con un compañero de Postectitla, Sabino Nicolás, nos decía, pues fíjate que la lluvia acá hace que los ríos crezcan, que los ríos lleven mucha corriente y el agua esté revuelta, y aprovechan para pescar
en nuestros pueblos y nuestras comunidades, y de esa pesca aprovechan para vender, entonces generan pues economía en las comunidades. Es interesante, fíjense, de cómo desde cada una de nuestras regiones, desde cada una de nuestros contextos, pues la lluvia, lo que nos da la Madre Tierra o este universo, pues nos invita a hacer como otras acciones en beneficio de las familias, de las comunidades. Eso sí, lo principal es cuidarnos ante esto que nos acarrea la lluvia. Entonces eso, lluvia, esperanza, siembra de maíz y bueno, ni se diga, todo esto también prepara el terreno para esperar la fiesta del Día de Muertos. Ustedes dirán qué les pasa o qué le pasa a este compañero, ya está acordándose del Día de Muertos. Pues fíjense que en las regiones, o por lo menos en la región huasteca veracruzana, con la siembra del maíz y estos días la siembra de la flor de cempasúchil, se empieza, por supuesto, a programar el Día de Muertos, Ixcatán Quininican, el Micailhuit, como solemos decirle en nuestros idiomas, Ngodú, como se dice en Otomí, Micailhuit, en náhuatl, sobre todo en la región de la Huasteca, Ixcatán Quininican en la lengua Limasipi. Entonces, pues todo se va concretando en algunas cosas en este mes. Ya estamos por concluirlo, aprovechar lo más que se pueda las frutas de temporada. Vemos las paguas o chinines, como les dicen acá en la región centro, mientras que en la región de la Huasteca les dicen paguas. Todo. Entonces, pues vamos a aprovechar para irnos en las regiones y comunicarnos y que nos platiquen los hermanos, hermanas que nos escuchan desde Tierra Colorada, Tlachichilco, Veracruz. Tenemos un enlace con el maestro Efraín, es hablante de la lengua tepehua y también titular de la Academia Regional Limasipi, perteneciente a la Beli, a quien te saludamos. Mastecayan Efraín, tas ukshuyat eschivay ani hulchan. Os ani kukshubil anima ani lakatato os la mastecayo bacho Kachun la ganima malakpuchun taxmut bacho ani tichunka kilitax muhyat bacho kilisankan yu radio más ne bacho ta bacho minchibin tas takshuyanante xchavay ani hulchan. Maestro, ¿cómo andamos en la comunidad de Tierra Colorada? ¿Qué es lo que nos ocupa en estos tiempos? Valos televalachis telela valachis tele chavay ni ma tsaka chavay va pokust va pachana na panak tamake kustuka va tamal ska ni stimito va alati va dongachni han tele hadre lama katalakchas pero yos chavay pes kono y pes tamachka pero Los tamakesh sa chanat kanda tolak chana mas pa tongkol tikol skespata es chonta taksuyanas paleches talay tama pana no tagagustun Kualex kilinkinch quinta lagawnin kanza y la leche chuachuax mocan yoni ushimba chulakpute. Con gran alegría escuchamos al compañero Efraín de la comunidad de Tierra Colorada en el norte de nuestro estado de Veracruz, y bueno, pues nos está comentando de la alegría que viven las comunidades Masipitín, Tepehuas en el municipio de Tlachichilco, entre lluvia, sol y bueno, entre siembra y bueno, y milpa, nos dice el maestro Efraín, para que nos siga contando, Jamamonu, de lo que están haciendo, qué maíz están sembrando la flor de muerto, qué es lo que están pescando, qué más tenemos en la comunidad de la Tatún. La Tatún, ani tataksuyanas, yomatsani Machapo chvos talay chme batamaishka lohulaska la tinta shoktana taini más lisa taini espacho no ni bacho a la tima chuchvat pa tamame shantka tabasas laksavat con tabasanas pamaka takshuya tomamana talakshkuhi shantka talak mair tachvech vaya ona
Watalak maaw. Entonces, chabay laksawal. Alatin ta inimang, tas noon sliases, tachbay, yali yung liw, tachmang, alimakot, alimpak, nuwaletis, yung kuputos, chabay, man kayo, wacho aling asawit. Ayo, asawit. Pau bachut wana alin pau lakahanda alin pau yalin pau tamin yung matsakan taon tamin stana matsakan petlak o matsakan kahang tamin stana pau yun talakmin stana layamang wana tamame is kintalakaw ni ka ansyo latatum wana tamame isalkan tsayla tache hatale tamamay porque asle ala aspa yo tamamay tache no pumama kan laksor chubay como lula aska hanta tamamay pero kakalana kulchanta ang sisyan nila askan wala kita mamay al kislinki Kabachon chila paleos que la puteño yo ani tapasean la quimputablanincan. Nos da gusto el maestro Efraín que nos cuenta toda la convivencia que hay en entre comunidades. Nos dice que pues otras comunidades ladeñas de Tierra Colorada van a vender pagua y también dentro de esta comunidad los jóvenes, la gente va a cosechar mangos, pagua. Fíjense que es interesante que a pesar de que los años han pasado, todavía se siguen haciendo estas prácticas, se aprovecha lo que la madre naturaleza nos da, se aprovecha también de la vida acuática. Le preguntaba que si todavía ponen chiquihuites como antes. Nos dicen que por las crecientes muy frecuentes que ha habido en la comunidad de Latatún, los ríos no se han podido aprovechar para poner chiquihuites y así tener una pesca más productiva, porque también en Tierra Colorada, en una comunidad tepega de Tlachichilco, Veracruz, también se pesca en estos tiempos, aparte de los meses de calor, que es en abril, mayo, que también aprovechan para pescar, pero justo en tiempos de lluvia se aprovecha otra temporada de pesca. Laga Efra, tichon chivintes la kumukoni ani que la panagrican. Que tecno que van con cuestión yo ni no lita paz yo ni tan shakla ali con maxini ko que yo ali chaba ani la kamo pa ani ba chon chapo chba ostalay kinta no machakan tan yon tlacha osme ta una ma ta skili ta bacho laos enchino bacho yo no tan la makte junta makay tan lakchani talaktasaan laksawal pachapuch talaktaan slabahkan tan chani ba pu pesta como va tamay yo tiknohon kayo chinuhan max kani kamukong ke max kani no katailanger yoni lagapuat ani ba chunch la no lagaputalanas ba chunch es max kani chunch no kalakputelanger tayo kin yo sotani katalan esta tan yo onch katanol yo chitamagay yoni makanch kilapanaklikang max ni katailanger Chon tamakay la ani osfamo yuklokoni ke han kamukong yoni la kapuat. Malakpuchun laka Efraín, malakpuchun chvachutang kilat oyo anichivin, anichvachu neesh mokauno kilekchivin tika, shamoktan chvachu la pasad anch la kimputaulankan la tatun, la mastika oyo vachu ani la kimputaulankan yu alintau la tatun ne tachush yu la kaputaulanin tlachichilku la malakpuchun. Laos kabal kan kapastako anik toksoyano han kapastako batamayshka mamuyuk nohon ke anch kilak mastkani yu shant mita tapatsani bacho no klama lachani lakaton lamastaka yu tapatse bacho la academia veracruzana no alta os no galakon que anik os koksubilano chulaka malakpuchunch. De esta manera pues terminamos esta conversación con el maestro Efraín, quien nos cuenta de que mientras nosotros como personas que vivimos en la comunidad, nos dice él, sigamos el consejo, el saber de nuestros abuelos, vamos a poder sobrevivir aprovechando lo que tenemos en nuestro territorio. Gracias al maestro Efraín y nos vamos con una canción y volvemos con más. Para ustedes esto se llama El Xochipitláhuatl con la banda Flor de Caña.
Desde el pueblo náhuatl, ¿cómo cuidamos nuestro entorno? Yo creo que primero son los rituales que realizan las comunidades, por ejemplo, desde el pedir permiso, desde el respeto hacia un cerro, hacia un árbol. Pienso que desde ahí empieza el cuidado del medio ambiente. Tikaktika, totaslamikilis, totoska amo moilkawa. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos. Soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Wiñukhama tan wewe tam nun tahiyah paap tan kehaicham iga hemok tan nyipap tan kupingpa hemeh tan pekmokyah iga heam tan uhchun watpa. Iuksiah patsami cham iga heyah ihodong yah ininekyah pa ihama. Hesek tan hatung yah pa ikuping yah hemok mohpam iuksiah. Yah pa iuksiah ikayah pa hemukshi hemhepak. Hesek pam hama iganyip tap hem ukshi om tap naspa hama nayum om tagak pam hem mok inyip yah wuabam inyoketiah hem hepak. Tan chomotam tan wewetam nam yahpa hesek nyip tap hem ukshi jawu ap imuchiah hem pekoyah nyipiyah. Iga hem hon I ishpa ihen kimpa hem ukshi jawu ap ikutiah nyiwi. Taatsuk kanpu iga odoy pugin hemmok. Nuestras comunidades popolucas del municipio de Sotiapan, Veracruz, nos han enseñado que cuando se siembra el maíz es importante escoger las mazorcas más grandes para la semilla. Los desgranan las personas mayores porque ellos saben cómo cuidarse y cuidar el maíz. Don Plácido Márquez del municipio de Sotiapan, cuando termina de escoger las mazorcas, ya empieza a desgranar. Al término, guarda el maíz junto con los olotes. En las comunidades popolucas, antes de sembrar el maíz, se sahuma. Cuando el maíz ha nacido, lo vuelven a sahumar y ya pueden quemar como leña los olotes que antes se guardaron. Las abuelas y los abuelos dicen que cuando se siembra el maíz, la gente que participa no puede jugar, porque los pájaros lo ven y sacan el maíz. No se puede comer chile, huevo, vainas o chalagüites, porque eso hace que se pudra el maíz. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Continuamos con ustedes en este programa Voces que Resisten y con mucho gusto aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro compañero Eladio. Él es de Chicontepec, originario de la comunidad que se llama Aguatitla, arriba en Chicontepec, Veracruz. Piali, Noikni, Eladio, que Niskatza di Istok.
¿Cómo es? ¿Cuál esto? Dice que está muy bien. Ahí vamos aprendiendo el náhuatl. Nos da gusto, compañero Eladio, que te comuniques acá con nosotros, o más bien que estemos en comunicación. Y para que nos cuentes en estos días qué es lo que está haciendo nuestras comunidades de Chicontepec. Ya escuchamos al maestro Efraín, queremos que nos compartan desde Chicontepec, tierras del pueblo náhuatl, qué está sucediendo. Ya sembraron el maíz, ¿cómo les ha ido? Pues sí, en estos días ya, a partir de aproximadamente como de 15 días de antes, ya, pues la gente ya se empezó a organizar, ya, anteriormente, pues ya, se organizan antes porque buscan la semilla para la siembra del maíz, porque es tiempo de siembra. De siembra. Entonces, sí, como se empezó antes, bueno, para algunas personas, algunas comunidades que empezaron antes, ahorita les está beneficiando mucho porque en estos días ha estado lloviendo. Apenas ayer, pues, cayó un aguacero de 2 horas. Ajá. Y pues, y apenas ahorita está como que saliendo el sol, pero probablemente más tarde llegue a llover otra vez. Ajá. Y también la gente, pues, igual todavía es tiempo de siembra. ¿Hasta cuándo termina la temporada de siembra, mi estimado Eladio? Pues aquí acostumbran sembrar a más tardar hasta el 24 de julio. Ajá, o sea que todavía hay como más de 20 días para un chance para sembrar. Sí, ajá, digamos que un chance para quienes no pudieron sembrar en estos días, porque pues sabemos de que en tiempos de siembra, pues hay trabajos por donde quiera, se convidan entre compadres, entre vecinos, entre compañeros. Uh-huh. Y pues se van turnando de un día para terminar un poco más luego. ¿Qué variedades de semillas se están sembrando en nuestra región, mi estimado Eladio? Pues aquí principalmente es el maíz blanco, uh-huh, principalmente, pero también se siembra el maíz amarillo y el maíz el maíz morado. Ándale, para el atole. Ajá, sí. Y el maíz amarillo, algunas partes todavía pues siembran una parte el maíz blanco y la otra parte maíz amarillo. ¿Abunda más la siembra del maíz blanco? Sí, el maíz blanco es el que siembran, lo principal, y es lo que más se vende. Bien, mi estimado Eladio, les platico, hablante de la lengua náhuatl y también es el titular de la Academia Regional Náhuatl de la Huasteca. Te agradecemos, Eladio, por compartirnos esta charla. Ya más adelante seguramente vamos a molestarte para que nos sigas contando en este programa, por supuesto, de cómo va progresando la milpa, cuándo se le hace la fiesta del Otlamanilistli y cómo nos irá en la cosecha a futuro. Gracias. Tlaxcamati miak, ¿no, Igni? Sí, muchas gracias. Hasta luego. Tlaxcamati nogia. Kenamelawak, pues agradecemos a Eladio que nos atiende, nos comparte lo que sucede en Chicontepec, Veracruz. Y bueno, pues les invitamos a seguir escuchando nuestro programa Quintapuancánito, Laxputma Quintachuincán, Voces que Resiste. Muy importante lo que nos dice Eladio, sobre todo porque la siembra del maíz en la región en esta temporada es la más grande. Y bueno, pues esta cosecha siempre las familias en nuestras comunidades esperan que dure por meses o si no hasta el año, y de esa forma poder sostener a la familia, y lo que sobre, por supuesto, también lo usan para venderlo de manera local. Nos vamos con una canción para que ustedes se dejen acompañarle con buena música también en Voces que Resisten, y seguimos con más para ustedes. Esta canción que vamos a escuchar lleva por nombre, ahorita les digo porque luego se me va el nombre que les queremos compartir. El 40, así se llama esta canción, y fíjense que es a cargo del trío Los Leiva, y esperemos que les guste y lo disfruten.
El ruido en Veracruz es una oración. Es chismorreo que alivia. Un cohete de procesión. Perros, loros, guacamayas. Chachalaca y mono aullador. Aquí la fiesta es guateque y pachanga, verbena, parranda y reunión. Cábula, jiribilla, desmadre. Anda, corre, ve y dilo. Podremos perder el estilo. Pero con elegancia y distinción. Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. En Radio Más son las 12:31. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional platicaremos del programa Salud Casa por Casa y los preparativos para el Mundial 2026. Para celebrar el Día del Orgullo LGBTQ+, nos acompañan Luis Almaguer y el Ballet México de Colores. Hablaremos sobre los mitos del deporte con la doctora Carmen García, traumatóloga y ortopedista. La veterinaria Verónica Leal nos platicará algunos mitos de los gatos. En la música... Se van espalín techo ne patajo no sagallo. Se van espalín techo ne patajo no sagallo. Pamba vieja nechitan motalotias pamba me gallo. Pamba vieja nechitan motalos pamba me gallo. Se van espalín ya ni te muagan ni chantitos de jatilla. Te no vayo a ni te chua de jatatoni y equiaja. Se van espalín. Se van a Spalding, de Mintescaui, se van a Spalding, Panseguabaui, se van a Spalding, Ayoxiquiski, se van a Spalding, Amomatami, se van a Spalding, Chicamayaui, se van a Spalding, Aishapollo, se van a Spalding, Gatatascali, se van a Spalding, se van a Spalding, ni techo, ni patasco, no sagallo. Patasco no sagallo. Se van espalín, techo ne patasco no sagallo. Pamba vieja nechitan motalotias pamba me gallo. Pamba vieja nechitan motalos pamba me gallo. Se van espalín ya ni te muagan ni chantitos de jatillac. Te no vayo a ni te chua de jatatoni y equiajac. Se van espalín. Se van a Spalding, de Mintescaui, se van a Spalding, Panseguabaui, se van a Spalding, se van a Spalding, se van a Spalding, se van a Spalding. Yes, naron yung piniyam mahinggan na di badi. Panoltichino, no toca Mariana Alicia García Pérez. Itechnoaltepemayo, Xochitla, Tlempohuialtepetl, Mixtla de Altamirano, Chalchihuescantlali, Totlioltzintic tocayotía, Tlayoli. Campasahueltes yolitia. Cualtisamitloxequitlacualiticpiasque, Sanyamo Mapolihui Tlayoltzintli. Tlenicati Tlaxcalchihuasque, Teatolchihuasque, Nosotimemelaschihuasque. Iguanicainon, Timoyolitisque. Mi nombre es Mariana Alicia García Pérez. En mi comunidad, Xochitla del municipio de Mixtla de Altamirano, Veracruz, al maíz le llamamos tlayoli, porque nos da vida. Podemos no tener otra comida, pero que no nos falte maíz para nuestras tortillas, atole o memelas, con qué alimentarnos.
Bachunch Tailanto, Talapanak, Tailanto Bachuas Mokna, Anikili Sankan Bachu, yo Anujunkar Radio Más, Vale Echech, Laxo, Talagonin, Vale Echech Bachu, yo Alim Palet, Anijulchan. Con gusto seguimos con ustedes, amigos, amigas. Aprovechamos para mandarles un saludo quienes nos están sintonizando. A la contadora Mirna Rocío Ibarra, saludos desde las oficinas de la Beli en la Torre Orgullo Veracruzano. Por supuesto, a Moncho Martínez nos dice Nemi Nigoni se Chichik Yek Nimilini. Así nos dice Moncho Martínez. Y también Iván Asensio Márquez nos dice Panolti Nican Instituto de Antropología Nepan V. Nos dice acá nuestro amigo Iván Asensio Márquez, que sin duda pues nos deja acompañarle con el programa que tenemos de Voces que Resisten acá en Radio Más. Y bueno, pues mi estimado Eladio, te saludo a ti, a toda tu familia que nos escuchan en las comunidades de Chicontepec. Ahí les mandamos saludos, espero que todo marche con bien en estos días, disfrutando ya de lo que nos has contado de la siembra del maíz en estas comunidades de Chicontepec, en Aguatitla arriba, en Ahuimol, en otras comunidades que nos dejan acompañarles. Les mandamos saludos a ustedes. Tlaxpaloli, Noikni Eladio, a toda la zona de Chicontepec, todas las comunidades. Y bueno, acá en la Facultad de Antropología también les mandamos saludos quienes nos dejan acompañarles. A Carlos Alberto, que nos escucha en este día, saludos. Y aprovecho para mandar una felicitación muy especial para Leonides Flores Mina, que cumple años el día de hoy. Así que va a Chachmastekayan Talapanak, a Chachmastekayan Bachu Yuchbay Anijulchan. Además, aprovecho para felicitar a Ana Lilia Cruz González, una compañera de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que el día de mañana, 28 de junio, está de manteles largos. Y bueno, para quienes ya celebraron su cumpleaños, Mario, el compañero Mario de la Abeli, que el día de ayer se le festejó ahí con un pastelito en la oficina. Mario, muchísimas felicidades, que cumplan muchos años más. Y bueno, pues de todo un poco sucede en estos días. Ya el compañero Eladio, desde Aguatitla arriba, Chicontepec, Veracruz, el maestro Efraín, hablante de lengua tepehua, Eladio de la lengua náhuatl, Efraín de Tlachichilco, ya nos han contado todo lo bonito que ha venido sucediendo. Me refiero a las actividades en estos tiempos, el trabajar en el campo. Mencionaron la mano vuelta desde la lengua Limasipi. Efraín decía, qué bonito se ve que nuestras comunidades se comparten el trabajo. Hay una palabra bien interesante que Tlatauy, dicen Tlatauy, que se convidan el trabajo que hacen la mano vuelta para sembrar el maíz. Y Efraín nos decía que cuando ellos siembran el maíz en las comunidades Masipignin, la gente se alegra. Entonces hay gritos de alegría mientras recogen el maíz donde está la familia que va a sembrar. Recogen el maíz en un costal o en chiquihuite. La gente como si fueran en procesión, van y luego hacen llegar el maíz en la parcela que se va a sembrar, y ahí es donde se abre la ofrenda, se ofrenda la tierra en estos tiempos ya con refrescos de diferentes sabores, con alguna bebida embriagante, pero también le ponen su tabaco y un poco de comida, parte de lo que hacen porque es muy extenso. Bueno, y siguiendo a nuestras regiones, ahorita nos vamos en Tantoyuca, Veracruz, en la comunidad de Santa Clara, Tantoyuca. Ahí nos encontramos con nuestro hermano Noigni, Carlos Benito Nicasio, a quien le preguntamos, Piali Noigni, para que nos platiques si en estas comunidades ya iniciaron la siembra de la flor de muerto y así preparar ya el camino
para esperar a nuestros difuntos desde en estos tiempos que nos encontramos. Piali, Noigni, Carlos Benito, ¿nos escuchas? Suena bien bonito, sí, la comunidad, escuchamos a las gallinas, escuchamos a los pájaros, estamos en comunidad. Te agradecemos, Carlos Benito, que nos tomes la llamada. Buenas tardes, hermano Inocencio Flores. Así es, bienvenido. Sí, ¿se oye bien? Sí, se oye, claro. Bueno, aquí en la comunidad, cuando ya no estamos los preparativos, la siembran, ya se chapoleó la milpa. ¿Para cuántos hectáreas ya se chapoleó la milpa? Ya llovió, gracias a Dios, hay mucha agua. Mucha lluvia, mucha agua. Mucha lluvia. Y viene más, dicen. Y después se escoge ya la semilla para lo que se va a depositar en la tierra. Ajá. Entonces la semilla se escoge, se va escogiendo. Ya terminando de escoger, también le vamos a poner en el altar su florecita, su pancito, su cafecito, su cerita, su copal, su florecita, y vamos a presentar un día antes. Para el otro día ya se va a llevar la milpa, la semilla. Allá la media milpa de la milpa donde se va a depositar la semilla también se pone un arquito y se pone una crucecita en medio. Llevas un medio litro de aguardiente, un refresco, una cerveza. Llevan cigarros, se lleva tabaco. Le vamos a pedir permiso a la tierrita porque se le va a punzar su espalda, como nosotros cuando se entierra una aguja o espina, gritamos, ¡ay!, decimos. La tierrita también le duele, y por eso le ponemos su aguardientito, su cervecita, su refresquito y su cigarrito, para que les damos de fumar todos los dueños de la tierra, para que no nos molesten, no nos perturben, y que la siembra se haya bien bonito, todo que vaya bien bonito. Y se le pone una ofrenda, un gallito de pollo sancuichado, lo pone arriba de la mesita, ya en el suelo se le pone los 4 vientos, los 4 puntos cardenales donde va a venir bendición. Que no venga viento, que no venga aires malos, solo que venga lluvia en abundancia, para que todo se dé la milpa bien bonito, para que los animales no dañen las milpas, para que el sol no se enfurezca mucho. Por eso en la tierrita le estamos dando su bebida, su comidita, su agüita, todo eso. Se le pone pan, se le pone su refresquito, su cafecito, se le pone su chocolatito, para que los niñas de la tierra, todos estén contentos, así como los sembradores van a estar contentos, van a depositar la semilla. Mediodía, en la mañana les van a dar de comer con tamalitos de pollo, de carne, lo que esté. Mediodía, y después mediodía ya les van a dar sus adubitos. Ya en la tarde ya les dan sus caldos de pollo, cuando ya la siembra, se hizo la siembra. Ya entra 24 de junio, ya cuando vamos a regar, vamos a regar la flor del cempasúchil. Ese ya están los preparativos para ya viene anunciando que ya viene Chantolo. Vamos a preparar con la flor. Se siembra también frijol de chichimequel, ese frijol de Chantolo le llamamos. Todo ya, para el día de la fiesta va a haber frijol, va a haber flores, va a haber maíz nuevo, porque todo ese se va a poner todo nuevo. Ya se empiezan a engordar los puerquitos, los pollitos, los palachos. Para ese día se va a matar lo que se va a matar. Inicios ya de la fiesta, mi estimado. Ya inicio de la fiesta. Bien, pues ya las señoras empiezan a bordar, porque se ponen bordados nuevos, morrales nuevos, todo ya se empieza a preparar. Ya por ahí septiembre ya empiezan a ser los copaleros, los candileros, los chochapales, comales, para mero fiesta, todo nuevo se va a estrenar. Van a estrenar comal nuevo, chochapal nuevo donde se va a cocer los tamales, copalero nuevo, candileros donde se van a parar las velas, todo nuevo, porque es fiesta de nuestros antepasados, nuestros seres queridos que ya se han adelantado, todo nuevo se les pone. Bueno, tenemos mucho de qué contar, Noigni, Carlos Benito. Vamos a seguir pendientes para que más adelante en este programa nos sigas contando de cómo va progresando nuestra cosecha y también de cómo a la par se va preparando para la fiesta de nuestros difuntos. Te agradecemos muchísimo, Noigni, esperemos que estés muy bien y gracias por tomar la llamada acá con Radio Más.
Bueno, gracias también por tomarme en cuenta. Gracias, Noigni, gracias y saludos a la comunidad de Santa Clara, Tantoyuca, Veracruz. La esperanza. La esperanza. Ya te estoy cambiando te estoy cambiando ya de comunidad, de la comunidad de la Esperanza Santa Clara. Muy bien. La comunidad de la Esperanza. Bien, pues muchísimas gracias, Noigni Miak, Tlaskamati Miak. Ajá. Kena, mi Tlaskamati Nojia. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto que Noigni? Kena, ajá. ¿Cuál es esto? Ajá. Como siempre agradecemos la palabra de quienes nos comparten su experiencia y la forma en cómo se celebra, cómo se celebra la siembra, los rituales y también cómo se va preparando esta fiesta grande, lo que nos dice Carlos Benito. No se vayan, amigos, amigas, nos vamos rápidamente con una sección y ya volvemos para despedirnos. Mátimo Machtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua Lima al-Ama, Lima Sipi. Shanti, tichunch mokaich. Navas pushanta shibit. Chabay bakapuleño, yukinchivintica juncan, Lima al-Ama, Lima Sipi. ¿Sabes? Hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua Lima al-Ama, Lima Sipi. Que algunos le dicen tepegua. En Lima Sipi saludamos de la siguiente manera. Maktunkun, que quiere decir buenos días. Tach unitach, que significa ¿cómo estás? Tichunch mokaich, es decir, ¿qué haces? Maktoshay, que significa buenas tardes. Bueno, ahora también vamos a aprender las despedidas. Bakteench, ya me voy. Kalapashtohyauka, nos vemos pronto. Lika, hasta mañana. Oshichmilakatin, que te vaya bien. Kaktapasañan, con permiso. Shanti, ¿cómo se dice buenos días en Lima Sipi? Se dice Maktunkun. ¿Y buenas tardes, cómo se dice? Se dice Maktoshay. La lengua Lima al-Ama, Lima Sipi, Tepehua, es parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Esto fue Aprendamos Lima Sipi. Lika Shanti. Lika Shibit. Este proyecto fue apoyado para su realización por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. ¿Te gustaría escuchar y conocer la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz? Escucha. Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Todos los
los viernes en punto de las 12 horas del día, a través de las frecuencias de Radio Más y por www.radiomás.mx. Una producción de la Abeli y Radio Más. Bachunch talagoni bachunch bachut alapanak taxmokhyaw laqsawal yuchway ani khulchan taxmokhyaw bachu yuchway ani la kilisanka hunkan Radio Más balechich bachu yano ischibint ani Efraín ischibint kilakan Carlos Benito yumachaga La Esperanza Santa Clara Tantoyuca bachu quintalaga hunkan Eladio. Bueno, pues un gusto ha sido de poderles acompañar a ustedes, escucharles desde la experiencia, la voz de nuestras comunidades de La Esperanza Santa Clara en Tantoyuca, de Tierra Colorada, Tlachichilco, Veracruz, y Aguatitla arriba en Chicontepec, de lo que va sucediendo entre la siembra del maíz y la flor de muerto en estos días. Aprovechamos para mandar fuertemente a ustedes los saludos y también saludamos a Roberto Zúñiga Mora desde Puebla, si no me equivoco, mi estimado Roberto, gracias por escucharnos y también les decimos gracias a ustedes por permitirnos acompañarles. Esto ha sido su programa Voces que Resisten. Yo soy su amigo Macipino Inocencio Flores Mina. Aprovecho para agradecerle nuevamente el equipo de realización de Radio Más a cargo de Lalo Alafita y por supuesto a nuestro querísimo Luis Donaldo, quien está en pues las transmisiones en las redes sociales de la Beli. Nos escuchamos en la próxima emisión. No falten cada miércoles acá en Radio Más. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas Abeli, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión. Por amor a